Si sucediera una catástrofe nacional, ¿qué vehículo elegiríamos? Probablemente este Toyota Land Cruiser, una bestia con 190 caballos de potencia, 500 kilómetros de autonomía en carretera, 70 centímetros de vadeo y unos ángulos de ataque de 30 grados aproximadamente. Ahora bien, en España hay 26,8 millones de turismos matriculados y en su inmensa mayoría se asemejan más bien a las de este Volkswagen 5 puertas, con prestaciones quizás más cotidianas o urbanas. En el vídeo de hoy vamos a analizar de manera objetiva y realista las ventajas e inconvenientes del vehículo con el que circulan cada día millones de españoles frente a las de este todoterreno no tan común. Vamos allá. Los todoterrenos son grandes, pesados y además llaman la atención en la carretera. En realidad, conducir un todoterreno de forma cotidiana puede ser muy poco eficiente por muchas razones. La primera de ellas, en mi opinión, es lo llamativo que resulta un vehículo de estas características, especialmente en zonas urbanas, y es que se puede convertir en una gran diana que grite a los cuatro vientos: estoy preparado, estoy preparado. Y eso, en un escenario de pillería o incluso de violencia armada, no es lo más ideal. Por otro lado, el todoterreno es un vehículo fantástico para salvar barreras de todo tipo y circular sobre cualquier tipo de pista o calzada. Esto es especialmente conveniente en un escenario de catástrofe o emergencia, ya que la carretera puede no estar abierta por muchas razones, ya sea por colapso del tráfico, por cortes físicos o por pequeño deterioro de la calzada, que en el caso de un turismo convencional podemos estar ante un gran bache insalvable que impida la circulación, mientras que ese mismo bache para un todoterreno puede ser una pequeña barrera insignificante. Así que el todoterreno, como bien su nombre indica, es un vehículo ideal para salvar todo tipo de barreras y circular sobre todo tipo de terrenos. Otra desventaja evidente es su consumo en carretera y fuera de ella. Los motores de gran cilindrada responden con mucha fuerza cuando se demanda, pero también eleva el consumo a niveles sorprendentes, y es que lo más probable ante un escenario de catástrofe o emergencia nacional, ante un escenario de escasez, es que el combustible se convierta en un recurso escaso, y depender de él en gran medida, como nos hace un vehículo todoterreno, no es la situación más ideal. Esto nos obliga a incrementar su autonomía incorporando garrafas extra añadidas al propio depósito, como vemos muy habitualmente en los todoterrenos preparados para escenarios raid o incluso los que vemos en zonas de guerra, pero llevar garrafas con combustible por fuera de nuestro vehículo puede de nuevo no ser lo más ideal en un escenario de pillería o de violencia armada. Así que el asunto del consumo y de la autonomía es otra de las grandes desventajas del vehículo todoterreno frente al turismo convencional. Quiero aprovechar, antes de seguir con el vídeo, a hacer un breve inciso sobre una serie de televisión que seguramente muchos de ustedes conocerán. Se titula Colapso, El Colapso o algo así, traducido al español. Fue una serie grabada en Francia por Canal Plus y son 8 capítulos grabados todos en plano secuencia. Pues bien, hay uno de ellos que a mi parecer es el más interesante de todos, relacionado con este vídeo, que se sucede en una gasolinera, ambientado a las afueras de París, después de que haya sucedido unas 48 horas, una cosa así, de una especie de catástrofe nacional. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que me parece muy interesante, en mi opinión, en esa serie, concretamente en ese capítulo, y es que justo al inicio del capítulo de la gasolinera, por la carretera, bueno, por delante del plano, pasan dos personas, dos ciclistas ataviados de alforjas y de petates, que pasan como si nada, porque no necesitan del combustible, mientras que todas las personas que dependían en ese momento del coche para seguir su camino y llegar a una zona segura no pueden hacerlo y se ven abocadas al colapso total. Entonces, quiero decir con esto que un medio de transporte motorizado, como puede ser un coche, incluso una moto, un camión, en fin, todo lo que sea un medio de transporte motorizado está muy bien para movernos, para desplazarnos en caso de emergencia, pero de nada nos sirve, como cualquier herramienta, si dependemos totalmente de ella, ya que si esa herramienta nos falla, pues estamos totalmente vendidos y todo lo demás para lo que nos hayamos preparado no servirá de nada. Con esto quiero decir que está muy bien tener un medio de transporte motorizado, pero no dependamos de él al 100%, por muy bueno que sea o aunque nos parezca que es totalmente resistente e ideal para una situación de colapso o de catástrofe. Así que seguimos con el vídeo. Por último, me gustaría nombrar el asunto de los neumáticos, ya que puede resultar muy ambiguo. Portar unos neumáticos y unas ruedas tan grandes nos permiten circular sobre todo tipo de terreno con facilidad. Además, muchos neumáticos, como los que calza mi Toyota Land Cruiser en este momento, tienen homologaciones para circular sin problemas sobre el barro o la nieve. Esto, junto a una suspensión adecuada, la tracción total a las 4 ruedas y una caja reductora, nos permiten, como decía, circular sobre todo tipo de terrenos con una facilidad sorprendente.
En cambio, y es bastante habitual para aquellos que circulan con el 4x4 de forma diaria como vehículo de trabajo, sabrán que es bastante habitual que se produzcan reventones o pinchazos con cierta frecuencia. Quizás no con la facilidad de un neumático más ordinario como el que lleva un turismo convencional, pero sí con cierta frecuencia debido a la exposición de sus caras laterales. Las caras de los neumáticos de un todoterreno son un objetivo fácil, sobre todo por su tamaño y exposición lateral, como decía, para calizas o pizarras o incluso para materiales artificiales como hierros o cristales sueltos. En último lugar, y suponiendo un escenario de escasez general, estos neumáticos, así como los de los vehículos industriales, como los que tengo por aquí detrás, no son tan habituales ni fáciles de conseguir, por lo que pueden convertirse en una gran debilidad para nuestro medio de transporte preferido en caso de emergencia. Si tenemos en cuenta otras piezas consumibles como ejes, rodamientos o incluso partes del motor, son casi siempre mucho más difíciles de conseguir, al igual que los neumáticos, en el caso de un todoterreno que en el caso de un turismo convencional. Y en consecuencia, por lo tanto, su mantenimiento es mucho más caro. ¿Quién diría que el dinero no es importante? Pues no es solo hablar de escasez ante un escenario de emergencia, sino también de la capacidad real que tenemos de prepararnos y de adquirir y de mantener un vehículo de estas características antes de que ese escenario llegue a suceder. Por lo tanto, la escasez de sus piezas, de sus repuestos, empezando por los neumáticos, y el elevado coste de mantenimiento de un todoterreno es otra de sus grandes y más llamativas desventajas. No dejemos en tan mal lugar al vehículo 4x4, ya que un turismo convencional tiene también muchas debilidades, concretamente todas las fortalezas del 4x4 y viceversa. Todas las debilidades del 4x4 vamos a remarcar que son las principales fortalezas del turismo convencional, empezando por su aspecto discreto, que encaja y se mimetiza mucho mejor en una zona urbana. Por esto quizás no parezca el vehículo que custodia en su interior los aperos más valiosos o que incluso quienes lo conducen son personas preparadas para hacer frente a ese tipo de situación. Así que su gran ventaja, en mi opinión, es el aspecto discreto que nos ofrece. A esto habría que añadir que cualquier tipo de añadido que se le sume al vehículo, como accesorios estéticos o pegatinas, lo hacen destacar y perder esa ventaja de coche gris o de coche discreto que se mimetiza perfectamente con todos los demás de su alrededor. Así que, por lo tanto, eviten en la medida de lo posible siempre pegatinas o alerones molones de AliExpress que salten a la vista. Cuando un vehículo se escapa de un control policial, resulta mucho más preciso avisar a otras unidades, nominando Opel Corsa gris con una pegatina blanca en la luna trasera y los faros tintados, a decir de forma generalista un Opel Corsa gris, con lo cual, insisto, cualquier añadido estético rompe esa discreción que nos brinda el turismo convencional de serie. Algunas de sus ventajas adicionales, más allá de su aspecto discreto, son su comodidad, su volumen de carga y su autonomía. Quizás estemos pensando ante una situación de emergencia en viajar unos pocos kilómetros hasta una zona próxima segura, o ni siquiera tengamos que huir de la ciudad porque ya vivimos de hecho en una zona urbana y disponemos de un vehículo 4x4. Pero podría suceder en muchos otros casos que ante una emergencia o catástrofe el usuario del coche deba viajar durante cientos de kilómetros para llegar hasta una zona segura que tiene preparada o coordinarse en esas distancias con seres queridos u otras personas. El 4x4, por su elevado consumo y su rigidez, puede volverse en un escenario como ese un verdadero quebradero de cabeza. Sin embargo, el turismo convencional, y ahora no estoy hablando de esos pequeños vehículos pensados para ciudad con motores de 3 cilindros, sino en un turismo con una potencia suficiente como la de este Volkswagen, pues ofrecen una autonomía más que suficiente para recorrer esas distancias sin ningún tipo de problema. Es posible, en algunos motores diésel, llegando a tener el depósito lleno, alcanzar unas autonomías de 900 a 1000 kilómetros, pudiendo atravesar España casi de punta a punta. Así que si están pensando próximamente en comprar un vehículo o cambiar de vehículo personal, tener en cuenta el tipo de combustible y la mecánica es otro asunto importante. He de decir, además, que la mecánica del vehículo de gasolina es ligeramente más sencilla, segura y fiable, y su conducción se hace ligeramente más cómoda, aunque el uso de un motor de gasolina o diésel se convierte casi de manera cotidiana en una preferencia personal más que en una decisión determinante ante un escenario de emergencia. Otra ventaja muy evidente es su agilidad. El 4x4 puede ser muy incómodo debido al centro de gravedad tan alto que tiene, mientras que el turismo convencional, y a excepción de los vehículos SUV que tienen un centro de gravedad alto como puede tenerlo un 4x4 y que están ahora tan de moda, pero por norma general un turismo convencional con un centro de gravedad más bajo nos permite realizar de forma cómoda y ágil maniobras bruscas o incluso de evasión. Por lo tanto, además de su consumo, de su autonomía, el turismo convencional ofrece una comodidad de la que no dispone tan a menudo un vehículo 4x4.
Ante un escenario de escasez, pensar que nuestro coche puede quedar inutilizado porque no disponemos de una pieza o de un repuesto sí disponible en otro tipo de vehículo, creo que debe ser bastante desquiciante y problemático. Por lo tanto, otra de las muy grandes ventajas del turismo convencional es lo económico que resulta mantenerlo y la cierta facilidad de la que se puede disponer de un recambio ante un escenario de escasez. Así que, ¿qué coche elegir después de todo? Llegados a este punto pudiera parecer que tengo cierta preferencia por el turismo convencional, pero la realidad es mucho más compleja y depende más bien de la persona, el momento y el escenario ante el que nos preparemos. Por ejemplo, para aquellos que viven en una zona rural que consideran lejos de grandes núcleos de población, el 4x4 puede ser su gran aliado, mientras que aquellos que vivimos en ciudades, incluso en pequeñas ciudades de provincia, el turismo convencional puede ayudar a escondernos o a mimetizarnos entre todos aquellos que busquen desesperadamente aquellas cosas con las que no se prepararon cuando aún tenían tiempo. Así que, en mi opinión, la conclusión final entre decidir por un turismo convencional o un vehículo 4x4 dependerá mucho de la circunstancia personal de cada persona, del lugar donde habitemos y de la facilidad que tengamos o no para desplazarnos hasta un lugar seguro. A continuación quiero mostrar algunas de las herramientas que llevo siempre en mi coche y que le brindan alguna capacidad extra respecto a si no las llevase. Todas estas herramientas cumplen un propósito y tienen alguna razón de ser, así que vamos para allá. Bien, lo primero que llevo en el coche, concretamente casi siempre lo porto en el maletero, es ropa de abrigo. Llevo una pequeña manta de lana, que no ocupa prácticamente nada cuando se dobla, y un pequeño abrigo de lana también. Y es que hasta en las noches de verano puede llegar a hacer muchísimo frío, y si por alguna circunstancia o razón necesitamos tener ropa de abrigo a mano o incluso hacer noche o permanecer en el coche durante muchas horas y hace frío fuera, lo más importante para no tener que abusar de llevar el motor encendido o la calefacción es poder tener siempre a mano ropa de abrigo. Lo que llevo además en mi maletero es esta mochila donde porto todos los consumibles que el coche requiere reponer cada cierto tiempo. Si es que los consume, como por ejemplo el aceite, líquido refrigerante o líquido limpiaparabrisas. Lo llevo todo siempre muy bien organizado y a mano en esta mochila, de manera que ante un escenario de urgencia o de necesitarlo, pues lo tengo de manera fácilmente accesible o puedo indicar a otros con precisión dónde se encuentran estas cosas. También dentro de esta mochila llevo un arrancador para poder asistir el arranque del vehículo en el caso de que la batería falle. Este arrancador lo compré en Feuvert y puede asistir hasta 2000 centímetros cúbicos, con lo cual puede arrancar sin ningún tipo de problemas un motor como el que lleva este Volkswagen y también el de otros vehículos con una cilindrada mayor, como por ejemplo el Toyota Land Cruiser, que hemos visto durante la primera mitad del vídeo. Junto a estas cosas y esta mochila llevo un foco LED y un frontal. El asunto de poder tener luz, la capacidad de poder iluminar cuando tengamos que trabajar fuera del vehículo, ya sea porque estamos en un momento de poca luz o incluso sea de noche, pues nos permite trabajar con libertad en el caso de que tengamos que arreglar algo, ya sea en el interior o en el exterior del vehículo, con cierta libertad y autonomía, con lo cual llevar siempre algún tipo de fuente de iluminación es muy conveniente. Pasando a los asientos traseros, como decía, aquí se encuentra el botiquín de primeros auxilios. Este botiquín es un pouch de Spiritus Systems, el MK algo, no recuerdo exactamente, y en su interior llevo todo tipo de herramientas sanitarias pensadas para controlar hemorragias masivas, sobre todo de cara a algún tipo de accidente severo en carretera. En lo que es el bolsillo inferior de esta riñonera llevo también apósitos o pequeños instrumentos para heridas menores, que también pueden ser especialmente útiles, y unas tijeras. La decisión de ubicar aquí el botiquín de primeros auxilios ha sido bastante meditada. Durante mucho tiempo he visto que los botiquines se pueden llevar incluso en el maletero, en paneles laterales, debajo de los asientos, en las puertas. Y en un caso de accidente, lo más posible de portar el botiquín en algún lugar de estos es que salga despedido o se quede debajo de los asientos y no lo encontremos. Con lo cual, creo que el lugar óptimo para llevar el botiquín de primeros auxilios dentro del coche es siempre tras el asiento del copiloto. El botiquín, como pueden ver, lleva también un Rescue Me, que es un pequeño accesorio que muchos de ustedes conocerán, que sirve para romper cristales templados y no laminados. Esto es muy importante entenderlo porque la luna principal del coche suele ser un cristal laminado que no responde. Sí que se agrietará, sí que se romperá, pero no se deshará en mil pedazos si le impactamos con un Rescue Me. Con lo cual este accesorio es solamente útil para romper los cristales laterales o la luna trasera del vehículo. Y por último, lo que llevo siempre un poco más a mano en los asientos delanteros es ropa de agua y unos guantes. En caso de tener que asistir al coche con un tiempo poco favorable, pues los guantes nos evitan mojarnos o llenarnos de suciedad las manos, y además los guantes son una ayuda fenomenal en invierno con el frío si tuviésemos que cambiar una rueda.
Otras herramientas muy útiles que no he mencionado pueden ser una pala y un serrucho. También puede incorporarse de forma discreta algún equipo de radio en bandas usadas normalmente en casos de emergencia, como la banda ciudadana CB27 o PMR, de forma totalmente legal. Sobre el asunto de las radios hablaremos dentro de poco. Solamente cabría decir, si buscamos salvaguardar la estética discreta del vehículo, que no sería muy conveniente instalar una gran antena en el exterior, como sí se practica en conducción off-road, 4x4 o los radioaficionados en sus propios coches cuando montan equipos móviles. Por el contrario, la estructura metálica del coche absorbe gran parte de la energía, que recibimos o que transmitimos con la propia radio, por lo que usar una radio portátil desde el interior del vehículo puede perjudicar la calidad de la señal. Y aunque nos hemos acostumbrado a pensar en los vehículos preparacionistas como grandes camiones sobre ruedas o todoterrenos pensados para atravesar literalmente el Sáhara, la realidad es que un vehículo puede ser mucho más sencillo. Simplemente un vehículo normal y corriente con las herramientas necesarias puede servirnos para llegar hasta un lugar seguro. Al fin y al cabo, todo depende de nuestra situación personal y del escenario al que queramos hacer frente. Así que les agradezco que se hayan quedado un vídeo más. En próximas semanas creo que subiré algo sobre radiocomunicaciones y si les ha gustado, por supuesto, denle like, suscríbanse y lo más importante, que digo siempre, participen por favor en la caja de comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.